Vivimos en una época extraña, con situaciones paradójicas, ciertamente. Y es que nunca antes habíamos tenido tantas aplicaciones para conocer personas, tantos lugares a donde salir y socializar, tanta comodidad para viajar, tantos medios audiovisuales, tantos vídeos, libros, consejos, tanta tecnología, tanto. Y sin embargo, nunca había habido tantas personas sintiéndose solas, tantas rupturas, divorcios, tantas divisiones y polarizaciones, tanta amargura, ansiedad, vacío, depresión. Tantas personas diciendo exactamente la misma frase, ya no sé qué hacer para que una relación funcione. Y ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has pensado que esta vez sí era la persona adecuada? O que ahora sería diferente, que por fin habías encontrado a alguien con quien construir algo bonito. Y sin embargo, meses o años después, todo volvió a repetirse. Las mismas discusiones, las mismas decepciones, los mismos silencios, los mismos miedos, los mismos finales. Quizá cambió el nombre, quizá cambió la ciudad o la profesión, pero el resultado terminó siendo sorprendentemente parecido. Y entonces aparece una idea muy peligrosa. Debe de ser que ya no tengo suerte. O peor todavía, debe de ser que ya no existe el amor verdadero. Durante demasiado tiempo, miles de personas han llegado a esa conclusión. Pero, ¿y si el problema nunca hubiera sido la suerte? ¿Y si el problema tampoco fuera el amor? ¿Y si lleváramos toda la vida intentando construir algo extraordinario sin que nadie nos hubiera enseñado nunca siquiera cómo se construye? Esto es lo que clama el cielo, porque piénsalo un segundo. En el colegio aprendimos matemáticas, historia, geografía, literatura, idiomas. Aprendimos incluso cosas que probablemente jamás hemos vuelto a utilizar ni volveremos jamás a utilizar. Y sin embargo, ¿quién nos enseñó a construir una relación? ¿Quién nos explicó cómo elegir bien una pareja? ¿Quién nos explicó cómo resolver un conflicto sin destruir la confianza? ¿Cómo comunicar una necesidad sin atacar? ¿Cómo sanar una herida emocional? ¿Cómo dejar de repetir siempre el mismo tipo de relación? La respuesta es sencilla. Prácticamente nadie nos lo enseñó. Y sin embargo, una de las decisiones que más influirá en tu felicidad será precisamente con quién compartas tu vida. Es una paradoja dedicarnos años a prepararnos para conseguir un trabajo, pero apenas dedicamos tiempo a aprender cómo construir la relación que puede acompañarnos durante décadas. Quizá por eso muchas personas creen que una buena relación depende de encontrar a la persona perfecta. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Pensaba que en algún lugar existía alguien que encajaría perfectamente conmigo, alguien con quien todo sería fácil, alguien con quien nunca habría grandes conflictos, alguien que simplemente aparecería y todo funcionaría. Suena bonito, ¿verdad? Pero hay un pequeño problema y es que la realidad demuestra lo contrario. Porque puedes encontrar a una persona maravillosa y aún así destruir la relación. Puedes enamorarte profundamente y acabar sintiéndote completamente solo. Puedes amar sinceramente y hacer mucho daño. Entonces comprendí algo que cambió completamente mi forma de entender las relaciones. Y es que el amor no siempre basta. Y sé que esa frase puede resultar un poco incómoda, cuando menos, porque durante toda la vida nos han repetido hasta la saciedad que el amor lo puede todo, que cuando dos personas se aman todo termina saliendo bien. Pero es que la experiencia demuestra otra cosa, porque hay parejas que se quieren muchísimo y no saben comunicarse. Hay parejas que se aman, pero no saben pedir perdón. Hay parejas que sienten una enorme atracción, pero no saben resolver un conflicto. Hay parejas que darían la vida la una por la otra, y aún así se destruyen lentamente. No por falta de amor, sino por falta de herramientas. Y ese, y no otro, fue el momento en que empecé a hacerme una pregunta completamente distinta. No cómo encuentro a la persona adecuada, sino qué saben las personas que consiguen construir relaciones extraordinarias que la mayoría nunca aprende. Esa pregunta terminó llevándome a estudiar neurociencia, comunicación, desarrollo personal, relaciones conscientes. Leí investigaciones, libros, estudié a algunos de los mayores especialistas del mundo, pero sobre todo empecé a descubrir algo que se repetía una y otra vez. Las personas que construyen relaciones extraordinarias no tienen más suerte, no nacieron con un talento especial, no encontraron una fórmula mágica, simplemente entendieron algo que cambia completamente las reglas del juego. Y quiero que durante los próximos minutos tú también lo descubras, porque puede cambiar para siempre la manera en la que entiendes el amor, y quizá también la forma en que vivirás tus relaciones a partir de hoy. Pero antes necesito pedirte algo. Durante los próximos minutos,
intenta olvidar todo lo que crees saber sobre el amor. Y no porque estés necesariamente equivocado, sino porque algunas de las ideas que vas a escuchar contradicen muchas de las creencias con las que casi todos hemos crecido. Y precisamente ahí es donde empieza la verdadera transformación. Porque la mayor parte de las personas creen que el problema está en las personas que encuentran, cuando en realidad el problema suele estar mucho antes, muchísimo antes. Empieza incluso en un lugar al que casi nadie mira. Empieza en una historia que comenzó mucho antes de que conocieras a tu primera pareja incluso. Y una vez que comprendas eso, nunca volverás a mirar una relación de la misma manera. Existe una pregunta que llevo mucho tiempo haciéndome y todavía nadie ha conseguido responderla de una forma sencilla. Y la pregunta es esta: ¿por qué personas inteligentes, personas que son buenas, trabajadoras, con un enorme corazón, sin embargo, acaban una y otra vez en relaciones que las hacen sufrir? Y no estoy hablando de una mala elección puntual, esto puede ocurrirle a cualquiera. Hablo de algo mucho más llamativo. Personas que cambian de pareja y sin embargo vuelven a vivir prácticamente la misma historia. Cambia el nombre, la ciudad, el trabajo, pero los conflictos son sospechosamente parecidos. Los mismos celos, la misma dependencia, la misma sensación de abandono, las mismas discusiones, los mismos finales, en definitiva. Cuando esto ocurre una vez, pensamos que fue casualidad. Cuando ocurre dos veces, empezamos a preocuparnos. Cuando ocurre tres, solemos decir frases que probablemente hayas escuchado, como por ejemplo, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Todos hemos escuchado este tipo de frases, ¿verdad? Y cuando nos las creemos, entonces ya resulta prácticamente imposible empatizar con el otro género. Pero, ¿y si esa explicación fuera demasiado simplista? Déjame proponerte otra posibilidad. Imagina que hoy sales de casa con unas gafas cuyos cristales tienen un ligero tono azul. Al principio lo notarás, pero después de unas horas tu cerebro dejará de percibir el color azulado y empezarás a creer que el mundo realmente es así. Y no porque el mundo haya cambiado, sino porque tus ojos se han acostumbrado. Con nuestras relaciones puede ocurrir exactamente lo mismo. Todos llevamos unas gafas invisibles. No están hechas de cristal, están hechas de recuerdos, de aprendizajes, de heridas, de experiencias, de creencias. Y esas gafas cambian completamente la forma en la que interpretamos a las otras personas. Lo más curioso es que casi nadie sabe que las lleva puestas. Y entonces creemos que estamos viendo la realidad cuando muchas veces lo que estamos viendo es en realidad nuestra historia. Quiero que pienses durante unos segundos en un niño pequeño. Cuando nace, no sabe absolutamente nada sobre el amor. No sabe qué significa confiar, no sabe cómo se resuelve una discusión, no sabe cómo se demuestra cariño, no sabe qué es una relación sana. Todo eso se aprende, lo aprende observando, observando cómo hablan sus padres, cómo se hablan, cómo discuten, cómo se abrazan, cómo se piden perdón o cómo no se lo piden, cómo expresan afecto o cómo responden a sus emociones. Ese niño nunca recibió una clase, pero su cerebro está absorbiendo todo como una esponja. Está grabando absolutamente todo, como una cámara que nunca deja de funcionar. Y llega un momento en el que la cámara deja de grabar y a cambio empieza a sacar conclusiones. Que si así funcionan las parejas, que si así se demuestra amor, así se resuelven los conflictos, así hay que reaccionar cuando uno tiene miedo. Y lo increíble es que casi todas esas conclusiones se forman cuando todavía no tenemos la madurez suficiente para cuestionarlas. Y sin embargo, las aceptamos como si fueran leyes de la naturaleza. Y ahora quiero contarte algo que cambió completamente mi manera de entender las relaciones. Y es que nuestro cerebro tiene una prioridad, y no es la felicidad, es la familiaridad. Piénsalo un segundo. Durante miles de años, aquello que era conocido aumentaba nuestras posibilidades de sobrevivir, ¿no es cierto? Lo desconocido podía significar peligro. Por eso el cerebro desarrolla una tendencia enorme hacia lo familiar, incluso aunque lo familiar no sea saludable. Y aquí aparece una paradoja fascinante, y es que muchas personas abandonan relaciones tóxicas y meses después comienzan otra sorprendentemente parecida, no porque quieran sufrir, sino porque su cerebro reconoce ese patrón. Y aunque el patrón sea doloroso, también le resulta conocido. Esto explica algo que durante mucho tiempo me desconcertó. ¿Por qué hay personas maravillosas que no nos atraen? Y en cambio, otras que objetivamente sabemos que probablemente nos harán sufrir, nos resultan irresistibles. La mayoría dice
Es que es química, ya, sí, pero ¿y si esa química no fuera siempre compatibilidad? ¿Y si muchas veces fuera simplemente reconocimiento? Reconocimiento de un patrón antiguo, de una emoción conocida, de una historia que nuestro cerebro ya ha vivido. Y aquí aparece una idea que puede cambiar por completo la forma en la que eliges pareja. La intensidad emocional no siempre indica que has encontrado a la persona adecuada. Muchas veces la intensidad emocional indica que has encontrado a alguien capaz de activar programas muy antiguos, pero que siguen viviendo dentro de ti. Carl Gustav Jung escribió una frase difícil de olvidar. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y es que esta frase explica muchísimo de lo que ocurre en nuestras relaciones. Porque ¿cuántas veces has dicho, por ejemplo, es que siempre me pasa lo mismo? Bien, pues quizá no era destino, quizá era en realidad un programa. Y ahora imagina que dentro de cada uno de nosotros existe el plano de una casa. Como sabes, antes de construir un edificio, un arquitecto necesita un plano. En él, en el plano aparece, pues, dónde irá cada pared, cada puerta, cada ventana. Pues resulta que nuestro inconsciente también posee un plano relacional. Ahí se guarda todo lo que aprendimos sobre el amor, qué significa sentirse querido, qué significa sentirse rechazado, qué significa confiar, discutir, qué significa pedir ayuda, qué significa abandonar. Cada experiencia importante va modificando ese plano. Y cuando conoces a alguien, tu cerebro compara a esa persona con ese plano. Y todo eso ocurre muy rápido, en segundos, y sin pedirte permiso, sin consultarte siquiera. Por eso muchas veces sentimos una conexión inmediata que no sabemos explicar. Y también por eso a veces descartamos personas excelentes también sin poderlo explicar, sin comprender muy bien por qué. Ahora quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no fuera que eliges malas parejas? ¿Y si el problema fuera el plano desde el que las eliges? Porque cambiar continuamente de pareja sin cambiar ese plano es como instalar una puerta nueva en una casa cuyos cimientos siguen agrietados. Durante un tiempo parece que todo mejora, pero tarde o temprano las grietas vuelven a aparecer. Y aquí aparece la mejor noticia de todo este vídeo. Ese plano relacional, no está escrito en piedra. El cerebro posee una capacidad extraordinaria llamada neuroplasticidad. En otras palabras, puede aprender, puede reorganizarse, puede crear nuevas conexiones, puede sustituir viejos programas por otros nuevos. Eso significa que tu historia no tiene por qué convertirse en tu destino, lo cual está genial, ¿no? Significa que puedes dejar de repetir relaciones parecidas. Puedes aprender a detectar señales que antes ignorabas. Puedes cambiar la forma en la que reaccionas. Puedes modificar aquello que consideras atractivo. Y sobre todo, puedes convertirte en una persona completamente distinta para tus futuras relaciones. Pero antes de conseguirlo, hay algo que debemos comprender. Porque incluso cuando dos personas se aman profundamente, hay un enemigo silencioso que puede destruir la relación desde dentro. Y no son los celos, ni la falta de comunicación, ni siquiera son las discusiones. Es algo mucho más profundo y son las heridas emocionales que todavía siguen abiertas. Y cuando lo entiendes cómo funcionan, empiezas a comprender por qué muchas veces no reaccionamos al presente, sino reaccionamos a un pasado que todavía vive dentro de nosotros. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido una discusión con alguien y unos minutos después tan solo has pensado, pero ¿cómo diablos he podido reaccionar así? Sabías que no era para tanto, sabías que no querías decir aquellas palabras, sabías que no querías hacer daño y sin embargo lo hiciste. Como si durante unos minutos otra persona hubiera tomado tu control. La mayoría cree que eso ocurre porque tiene mal carácter o porque la otra persona le provocó, porque simplemente perdió los nervios, pero la realidad suele ser muy diferente. Imagina por un momento que tienes una herida abierta en la mano. Si alguien te toca la mano, sentirás dolor. Pero no porque esa persona sea especialmente fuerte, sino porque la herida ya estaba allí en la mano. Y en las relaciones ocurre frecuentemente lo mismo. Nuestra pareja muchas veces no crea nuestras heridas, simplemente las toca. Y cuando eso sucede, no reaccionamos únicamente al presente, reaccionamos también a todo el pasado que esa herida lleva acumulando
durante años incluso. Por eso, una misma frase puede provocar respuestas completamente diferentes en dos personas. Imagina, por ejemplo, que alguien dice, tenemos que hablar. Hay quien responde, claro, sí, dime. Pero hay quien siente un nudo en el estómago, ansiedad, miedo, incluso pánico. ¿Qué es lo que ha cambiado? No las palabras, porque las palabras son las mismas para las dos personas. Lo que ha cambiado es la historia que cada persona asocia a esas palabras, porque el cerebro nunca responde solamente a la realidad, responde al significado que le ha dado a esa realidad. Durante años, muchas personas intentan resolver estos problemas actuando únicamente sobre la superficie. Intentan controlar sus emociones, morderse la lengua, no enfadarse, no ponerse celosos, no discutir. Y aunque todo esto puede ayudar, es sin embargo como intentar secar el suelo mientras el grifo sigue abierto, porque verdaderamente el problema, el origen, continúa intacto. Y si no sabemos sanar la herida, seguiremos reaccionando cada vez que alguien la toque. Y aquí aparece, en relación a lo anterior, otra de las grandes confusiones sobre el amor, y es que confundimos intensidad con profundidad. Piensa tan solo en el comienzo de casi cualquier relación. Todo parece mágico, ¿no es cierto? No puedes dejar de pensar en la otra persona. Cada mensaje te hace sonreír, cada encuentro parece especial, sientes mariposas en el estómago, el tiempo vuela, todo parece perfecto. Muchas personas llaman a eso amor, pero la ciencia nos dice algo muy diferente. Durante esa etapa, el cerebro libera grandes cantidades de dopamina, norepinefrina y otras sustancias. Sustancias que están relacionadas con la motivación, el placer, la recompensa. Y en cierto modo, el cerebro entra en un estado parecido al de una fuerte euforia. Y eso explica por qué dejamos de ver defectos, por qué idealizamos, interpretamos señales ambiguas de forma positiva. Pensamos constantemente en la otra persona, no porque estemos viendo la realidad con mayor claridad, sino porque nuestro cerebro está filtrándola. Y no digo esto para quitarle belleza al enamoramiento, al contrario, es una experiencia maravillosa, pero también es temporal. Y aquí aparece el momento decisivo de casi todas las relaciones, que es cuando esa intensidad disminuye, porque siempre disminuye. Y eso no significa que el amor haya terminado, significa que el cerebro ha dejado de funcionar como durante las primeras semanas o meses. Y entonces ocurre algo curioso, las heridas vuelven a aparecer, los miedos regresan, la inseguridad reaparece, las diferencias empiezan a hacerse visibles. Y muchas personas llegan entonces a una conclusión equivocada. Es que ya no estoy enamorado, o quizá esta no era la persona adecuada, o se acabó la magia. Pero quizá lo único que se acabó fue la anestesia química que mantenía ocultos muchos problemas. Es en ese instante cuando realmente comienza una relación, porque el enamoramiento une, pero el amor consciente se construye. Y construir requiere algo que casi nadie nos enseñó, requiere herramientas, requiere conciencia y requiere aprendizaje. Aquí es donde quiero presentarte una idea transformadora de cómo entender el amor. Yo la llamo la relación iluminada. Y no porque esa relación iluminada sea perfecta, no porque nunca existan conflictos, no porque dos personas estén siempre de acuerdo. Una relación iluminada es otra cosa, es una relación donde dos personas dejan de verse como competidores y empiezan a verse como compañeros de crecimiento, donde las discusiones dejan de ser una competición para descubrir quién tenía o tiene razón y se convierten en oportunidades para comprender qué necesita cada uno, donde el objetivo ya no es ganar una pelea, es fortalecer el vínculo. Una relación iluminada no nace cuando encuentras a la persona perfecta, nace cuando dos personas deciden crecer conscientemente. Porque hay algo que descubrí observando muchas relaciones, y es que las parejas más felices no son las que tienen menos problemas, sino son las que responden de forma diferente cuando los problemas aparecen. Mientras unas parejas atacan, otras escuchan. Mientras unas culpan o se culpan, otras investigan. Mientras unas reaccionan automáticamente, otras hacen una pausa. Y esa pausa, bendita pausa de vida y de conciencia, es uno de los mayores actos de amor que existen. Porque en esa pausa recuperamos algo extraordinario, que es la libertad de elegir cómo responder. Te voy a contar una breve historia que trata de un anciano que llevaba décadas felizmente casado.
Un periodista le preguntó, ¿cuál ha sido el secreto de un matrimonio tan largo? El anciano sonrió y respondió, nos casamos en una época en la que cuando algo se rompía, intentábamos repararlo y no sustituirlo. Esa frase me impresionó profundamente, porque ahora vivimos en una cultura que cambia, por ejemplo, de móvil cuando falla una aplicación, cambia de coche cuando aparece un modelo nuevo. Y a veces, incluso especialmente con la sobreoferta actual de perfiles en los catálogos de las apps de citas, también cambia de pareja sin preguntarse si aquello que realmente necesitaba cambiar vive dentro de uno mismo. Y no estoy diciendo que todas las relaciones deban mantenerse. Hay obviamente relaciones que terminan y deben terminar. Hay situaciones de abuso, de violencia, de falta de respeto, donde alejarse es la decisión más sana. Pero también existen muchas relaciones que no fracasan por falta de amor. Fracasan porque nadie enseñó a esas dos personas simplemente cómo construir una relación. Y eso es muy diferente. Y es que considero que construir una relación iluminada requiere cuatro decisiones. La primera es dejar de buscar culpables y empezar a buscar comprensión. La segunda es aceptar que tu pareja no puede sanar todas tus heridas. Puede acompañarte, sí, puede apoyarte, pero el trabajo interior sigue siendo tuyo. La tercera, aprender habilidades que nunca nos enseñaron. Comunicar, escuchar, pedir perdón, perdonar, resolver conflictos, crear intimidad. La cuarta es quizá la más importante, que es decidir cada día volver a elegirse. Porque el amor duradero no es una emoción permanente, es una decisión repetida miles de veces. Es elegir escuchar cuando sería más fácil atacar, elegir comprender cuando sería más fácil juzgar, elegir construir cuando sería más fácil abandonar. Y ahí comprendí algo fundamental, que es que el mayor objetivo de una relación no es hacernos felices, es ayudarnos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, desarrollarnos y crecer constantemente, mientras estemos en esta dimensión al menos. Cuando dos personas entienden esto, la relación deja de ser un lugar donde buscar que el otro llene nuestros vacíos y empieza a convertirse en un espacio donde ambos crecen juntos. Y precisamente eso es lo que vamos a construir en los siguientes minutos. Hay una pregunta que probablemente esté rondando tu cabeza en este momento. Y es que si todo esto es verdad, si realmente repetimos patrones, si elegimos pareja desde programas inconscientes, si nuestras heridas condicionan nuestras relaciones, si el amor por sí solo no basta, entonces, ¿cómo se cambia algo que llevamos haciendo durante tanto tiempo? 20, 30, 40 años. Porque comprender un problema no siempre significa resolverlo. Todos conocemos personas que saben perfectamente qué deberían hacer, saben que deberían comer mejor, hacer ejercicio, dormir más, dejar de fumar, y sin embargo siguen haciendo exactamente lo mismo. ¿Y esto por qué es así? Pues porque comprender una idea no cambia automáticamente un comportamiento. Hace falta un proceso, un método, un camino. Y ahí fue donde comprendí algo transformador. Y es que durante años había estudiado disciplinas como desarrollo personal, filosofía, psicología, neurociencia, comunicación, espiritualidad. Pero toda esa información estaba como dispersa, como si tuviera miles de piezas de un enorme puzzle. Cada autor explicaba una parte a su manera, cada disciplina iluminaba un rincón distinto. Y sin embargo, nadie parecía haber reunido todas esas piezas deslavazadas en un único recorrido lógico. Entonces empecé a hacer algo muy sencillo. Cogí una hoja de papel y escribí una pregunta en la parte superior, que decía, si tuviera que enseñar a una persona absolutamente todo lo necesario para construir una relación extraordinaria, ¿en qué orden debería aprenderlo? Porque no quería crear otro curso lleno de teoría. Quería construir un auténtico mapa, porque cuando alguien está perdido, lo último que necesita son más frases bonitas. Necesita saber cuál es el siguiente paso y después el siguiente y el siguiente. Y así nació el método que hoy quiero compartir contigo. No apareció en un fin de semana, no nació de una inspiración repentina. Fue el resultado de organizar, simplificar y conectar minuciosamente conocimientos que normalmente se enseñan por separado. Lo que descubrí fue algo sorprendente, y es que las personas no fracasan porque les falta inteligencia,
fracasan porque intentan empezar la casa por el tejado. Quieren aprender a comunicarse, sin haber comprendido antes por qué reaccionan como reaccionan. Quieren encontrar una gran pareja, sin haber descubierto todavía por qué siempre les atrae el mismo tipo de personas. Quieren resolver discusiones, sin haber identificado las heridas que esas discusiones están activando. Es como intentar aprender cálculo diferencial sin saber sumar siquiera. No funciona, porque el orden importa, y muchísimo. Por eso diseñé este recorrido como una escalera. Cada paso prepara el siguiente. Primero descubrirás qué es realmente el amor y por qué casi todo lo que nos enseñaron sobre él está incompleto. Después comprenderás cómo funciona tu plano relacional. Identificarás los programas inconscientes que llevan años influyendo en tus decisiones sin que ni siquiera lo supieras. Aprenderás por qué repites determinadas relaciones, cómo detectar señales de alerta antes de enamorarte incluso, cómo romper patrones que quizá llevas arrastrando desde la infancia. Descubrirás cómo funcionan las creencias que gobiernan tu vida amorosa y, lo más importante, cómo cambiarlas. Aprenderás a comunicarte sin convertir cada diferencia en una batalla. Descubrirás por qué algunas parejas consiguen reparar el daño emocional mientras otras terminan destruyéndose poco a poco. Entenderás cómo pedir perdón de una forma que realmente sane, cómo perdonar sin seguir sufriendo, cómo construir confianza, cómo crear intimidad, cómo definir tus no negociables, cómo crear una visión compartida, cómo desarrollar una auténtica mentalidad de equipo. Y finalmente, cómo hacer que el amor no dependa únicamente de la emoción del principio, sino de hábitos capaces de sostener una relación durante toda la vida. Todo ese recorrido tiene un único objetivo, que no es tanto convertirte en un experto en relaciones, sino ayudarte a vivirlas de una forma completamente diferente. Porque hay algo que quiero decirte con absoluta sinceridad. Yo no quiero que termines este programa pensando, qué curso tan interesante. Eso sería un fracaso para mí. Lo que quiero es que dentro de un año descubras que discutes de otra manera, que eliges de otra manera, que escuchas de otra manera, que amas de otra manera. Y sobre todo, que ya no repites la misma historia de siempre, porque ese sería el verdadero indicador de que algo ha cambiado. Y precisamente por eso, este programa no está diseñado para acumular información, está diseñado para producir transformación. Cada módulo termina con ejercicios prácticos, preguntas, reflexiones, herramientas, acciones concretas. Porque las relaciones no cambian leyendo, cambian practicando. Y quiero que cada concepto tenga un impacto real en tu vida. Ahora bien, quizá estés pensando algo completamente razonable, que es, todo esto suena bien, pero ¿realmente esto es para mí? Y esa es exactamente la pregunta que quiero responder a continuación. Si has llegado hasta aquí, probablemente estés sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, quizá muchas cosas empiezan a tener sentido. Tal vez acabas de comprender por qué repetías determinadas relaciones o por qué algunas heridas seguían apareciendo una y otra vez. Pero al mismo tiempo, es posible que también hayan aparecido dudas y quiero responderlas, porque son exactamente las mismas preguntas que yo me haría si estuviera sentado ahí en tu lugar. La primera suele ser esta. Bien, todo esto tiene sentido, suena bien, pero yo ya llevo demasiados años siendo así. Sin embargo, te diré algo al respecto. Nuestro cerebro tiene una extraordinaria capacidad para aprender, pero también para desaprender. Piensa en cualquier habilidad que hoy realizas automáticamente, como conducir, escribir, utilizar un teléfono móvil. Hubo un tiempo en el que ninguna de estas cosas te era natural, ¿cierto? Hoy las haces, sin embargo, sin pensar. ¿Por qué? Pues porque la repetición creó nuevas conexiones neuronales. Las relaciones funcionan de un cierto sentido parecido. No importa si tienes 30 años, 40, 60, lo que importa es si estás dispuesto a empezar. Porque dentro de unos años existen dos posibilidades. Seguir haciendo exactamente lo mismo o mirar atrás y alegrarte de haber comenzado hoy. Otra pregunta muy frecuente es esta. ¿Y si ahora mismo no tengo pareja? Pues curiosamente, esa puede ser una de las mejores situaciones para realizar este trabajo.
Porque la mayoría de personas esperan a tener problemas para aprender. Y eso es como intentar contratar un seguro después del accidente. Imagínate aprender a conducir antes de subirte por primera vez a un coche. Eso tendría sentido, ¿no es cierto? Pues aprender a construir relaciones antes de empezar una nueva también lo tiene. Si hoy estás soltero, este conocimiento puede evitarte muchos años de sufrimiento innecesario, porque empezarás tu próxima relación con herramientas que probablemente nunca antes habrías aprendido. También hay quien piensa, es que mi pareja nunca haría un curso como este. Y entiendo perfectamente esa preocupación, pero quiero contarte algo muy interesante, y es que las relaciones funcionan como un sistema. Cuando una pieza cambia, todo el sistema empieza a reorganizarse. No siempre ocurre de inmediato, por supuesto. No siempre ocurre de la forma que imaginamos, ni siquiera, pero ocurre. Cuando una persona aprende a escuchar de otra manera, la conversación cambia. Cuando una persona deja de reaccionar automáticamente, el conflicto también cambia. Cuando una persona deja de atacar, la otra ya no tiene exactamente al mismo enemigo frente a ella. Muchas veces basta con que uno de los dos empiece a crecer para que la relación completa comience a moverse. ¿Significa eso que funcionará siempre? No. Hay relaciones que ya han terminado emocionalmente. Hay relaciones donde existe violencia, manipulación o falta absoluta de respeto. Y en esos casos, este programa no pretende convencerte de permanecer donde no debes estar. Al contrario, también te ayudará a reconocer cuándo una relación merece ser reparada y cuándo lo más sano es cerrar esa etapa, pero cerrarla con paz interior. Otra objeción muy habitual es esta. Es que yo ya he leído muchos libros sobre relaciones y me parece fantástico además, porque leer siempre ayuda, siempre suma. Pero quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has leído un libro sobre alimentación y aún así has seguido comiendo mal? O por ejemplo, ¿cuántas veces has leído sobre productividad sin cambiar realmente tus hábitos? Y es que el conocimiento por sí solo rara vez transforma una vida. Lo que transforma una vida es la aplicación. Por eso, este programa no está diseñado para acumular teoría, está diseñado para ayudarte a practicar. Cada módulo incluye ejercicios, preguntas, herramientas, reflexiones, porque no quiero que simplemente entiendas las ideas, quiero que las apliques. Quizá ahora estés pensando otra cosa, como por ejemplo, es que no tengo tiempo, y probablemente esto sea verdad, pues todos vivimos con agendas pues, completamente repletas o llenas. Pero déjame planteártelo de otra manera bien diferente. ¿Cuánto tiempo has dedicado ya a relaciones que no funcionaron? ¿O cuántas horas pasaste preocupado? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántos días intentando arreglar conflictos? ¿Cuántos meses recuperándote de una ruptura? La pregunta quizá no sea si tienes tiempo, quizá no sea si puedes hacerlo ahora o no. La pregunta es si puedes permitirte seguir improvisando durante los próximos 10 años, porque aprender hoy puede ahorrarte muchísimo sufrimiento más adelante. También existe otra duda, una duda silenciosa. Muy pocas personas la dicen en voz alta, pero ahí está. Y la duda es, ¿y si el problema fuera yo? Si alguna vez has pensado esto, quiero decirte algo muy importante. No estás roto. No necesitas convertirte en otra persona. No necesitas ser perfecto. Todos llegamos a la vida adulta con heridas, con programas, con creencias, con miedos. Eso no te hace defectuoso, te hace humano. La diferencia entre unas personas y otras no es quién tiene heridas, la diferencia es quién decide sanarlas. Y quizá la pregunta más importante de todas sea esta. ¿Y si vuelvo a fracasar? Lo cierto es que nadie puede prometerte que nunca más volverás a sufrir. Nadie puede garantizarte que todas tus relaciones serán perfectas a partir de ahora. Sería irresponsable hacerlo. Pero sí puedo decirte con absoluta convicción que cuando entiendes cómo funciona realmente una relación, dejas de vivir el amor completamente a ciegas. Empiezas a reconocer señales que antes ignorabas. Empiezas a detectar patrones antes de que se conviertan en problemas. Empiezas a comunicarte de otra manera. Empiezas a elegir de otra manera. Y eso cambia radicalmente las probabilidades de construir una relación mucho más sana. No porque la vida deje de tener dificultades, sino porque tú
ya no eres la misma persona que antes. Y eso cambia absolutamente todo. Porque al final, la pregunta no es si puedes garantizar que nunca volverás a equivocarte. La verdadera pregunta es esta. ¿Quieres seguir afrontando una de las decisiones más importantes de tu vida sin haber aprendido nunca cómo hacerlo? Yo creo que ya conoces la respuesta. Y precisamente por eso quiero enseñarte exactamente qué encontrar dentro del programa, porque quiero que sepas desde este momento todo lo que hemos preparado para ayudarte a construir la relación que deseas. Y llegados a este punto, probablemente ya hayas comprendido algo muy importante, que es que las relaciones extraordinarias no aparecen por casualidad, se construyen. Y la buena noticia es que construir también se puede aprender. Por eso decidí reunir todo este conocimiento en un único recorrido. No quería crear otro curso lleno de teoría, quería construir un camino. Un camino que te llevara desde el lugar donde estás hoy hasta la relación que realmente deseas construir. Porque cuando intentamos cambiar demasiadas cosas al mismo tiempo, normalmente no cambiamos ninguna. Pero cuando sabemos cuál es el siguiente paso, todo empieza a resultar mucho más sencillo. Déjame enseñarte ese recorrido. No quiero que pienses en módulos. Quiero que imagines un viaje. Un viaje donde cada etapa prepara la siguiente. Todo empieza desmontando una de las mayores mentiras que nos han contado sobre el amor. Comprenderás por qué el enamoramiento y el amor no son lo mismo. Por qué tantas personas confunden intensidad con compatibilidad. Y por qué la química por sí sola no garantiza nunca una relación duradera. Después mirarás hacia adentro. Descubrirás el plano relacional que ha estado guiando tus relaciones y tus decisiones durante años. Comprenderás por qué determinadas personas te atraen tanto, por qué otras nunca despertaban tu interés, y cómo tus experiencias pasadas siguen influyendo en tu presente sin que seas consciente ni siquiera de ello. A continuación, aprenderás algo que muy pocas personas llegan a descubrir, cómo identificar los programas invisibles que gobiernan tu vida amorosa. Las creencias heredadas, los patrones familiares, las heridas emocionales, los mecanismos automáticos que se activan durante los conflictos. Porque solo aquello que podemos ver, podemos cambiarlo. Una vez comprendido todo esto, empezarás la verdadera transformación. Aprenderás a romper patrones, a sustituir comportamientos automáticos por respuestas conscientes, a dejar de repetir relaciones parecidas, a identificar señales de alarma antes de que sea demasiado tarde. Y comenzarás una nueva manera de relacionarte. Después llegará una de las habilidades más importantes de cualquier relación, la comunicación. No aprenderás frases preparadas, ni técnicas artificiales. Aprenderás a expresar necesidades sin atacar, a escuchar sin interrumpir, a resolver desacuerdos sin destruir la confianza, a convertir las diferencias en oportunidades para fortalecer el vínculo. También descubrirás cómo sanar heridas que quizá llevas cargando desde hace muchísimos años. Aprenderás a perdonar y a pedir perdón, a reparar el daño emocional, a liberarte del resentimiento, porque nadie puede construir un futuro extraordinario cargando permanentemente el peso del pasado. Más adelante descubrirás uno de los conceptos que más transforman las relaciones, los lenguajes del amor. Comprenderás por qué dos personas pueden amarse profundamente y aún así sentirse poco queridas. Aprenderás a expresar amor de una manera que realmente llegue al otro, al corazón de la otra persona. Después trabajarás sobre algo que casi nadie enseña. Cómo definir con claridad tus no negociables. Cómo establecer límites saludables. Cómo reconocer incompatibilidades antes incluso de que se conviertan en sufrimiento. Cómo tomar decisiones desde la conciencia y no desde el miedo. Y llegaremos a una de mis partes favoritas. Diseñar conscientemente la relación que deseas construir. No dejarla al azar. No esperar que aparezca por accidente. Diseñarla con una visión compartida, con objetivos, con hábitos, con conversaciones, con pequeños gestos diarios que, repetidos durante años, crean relaciones extraordinarias. Finalmente, aprenderás cómo mantener viva la relación, cómo hacer que el amor siga creciendo cuando desaparece la novedad, cómo crear admiración, complicidad, gratitud, tiempo de calidad, intimidad y un proyecto de vida compartido.
Porque las grandes relaciones no permanecen vivas por sí solas. Se alimentan, se cuidan y se construyen. Y todo este recorrido está organizado exactamente en ese orden, por una razón muy sencilla. Porque no puedes aprender a construir una casa sólida empezando por el tejado. Primero necesitas comprender los cimientos, después levantar la estructura y solo entonces decorar el interior. Y eso es exactamente lo que haremos juntos. Ahora bien, quizá te estés preguntando, todo esto suena muy bien, pero seguramente costará cientos de dólares, ¿no? Y sería una pregunta completamente lógica, porque piensa durante un momento, ¿cuánto cuesta una ruptura? No hablo de dinero, hablo de tiempo, de ansiedad, de noches sin dormir, de autoestima, de oportunidades perdidas, de años repitiendo los mismos errores. ¿Cuánto vale evitar una relación que podría hacerte profundamente infeliz? ¿Cuánto vale aprender a construir una relación que puede acompañarte durante el resto de tu vida? Si este programa solo consiguiera evitarte una mala relación, probablemente ya habría valido la pena, ¿no es cierto? Si consiguiera además ayudarte a salvar una relación importante, su valor sería todavía mayor. Y si consiguiera enseñarte a construir la relación con la que siempre has soñado, entonces, ¿cómo podríamos ponerle un precio a algo así? Cuando terminé de diseñar este programa, pensé que su precio debía reflejar todo el trabajo, la investigación y el valor que contiene. Por eso el precio habitual es de $77. Y sinceramente, creo que sigue siendo una inversión muy pequeña, sobre todo comparada con el impacto que una buena relación puede tener sobre toda una vida. Pero quiero que el mayor número posible de personas pueda acceder a este conocimiento, porque estoy convencido de que nadie debería pasar años sufriendo simplemente porque nunca le enseñaron aquello que hoy vas a aprender. Por eso, mientras esta presentación siga disponible, no tendrás que invertir $77. Hoy puedes acceder al programa por solo $37. Menos de lo que muchas personas gastan en una cena para dos. Menos de lo que cuesta una salida de fin de semana. Y muchísimo menos de lo que cuesta seguir repitiendo durante años los mismos errores. Además, quiero que tomes esta decisión con tranquilidad. No porque te sientas presionado, sino porque realmente creas que este puede ser el siguiente paso que necesitas dar. Porque mi objetivo nunca ha sido venderte un curso. Mi objetivo es ayudarte a cambiar la historia de tus relaciones. Y creo profundamente que ese cambio puede empezar hoy mismo. Quiero terminar este vídeo contándote algo muy personal. Y es que hace años pensaba que las personas que tenían relaciones extraordinarias simplemente habían tenido suerte, que habían encontrado a la persona adecuada, que el destino les había sonreído. Y de alguna manera yo esperaba que algún día también me ocurriera a mí. Pero con el paso del tiempo comprendí algo que cambió por completo mi manera de entender el amor. Y es que las grandes relaciones no aparecen, sino se construyen. Y esa construcción empieza mucho antes del primer beso, incluso, mucho antes del primer te quiero, mucho antes incluso de conocer a la otra persona. Dale, Empieza Belinda. el día que decides convertirte en alguien capaz de construir una relación extraordinaria. Porque la pregunta nunca fue ¿dónde está la persona adecuada? Ah, La verdadera pregunta siempre fue ¿me estoy convirtiendo en la persona adecuada para la relación que deseo vivir? Y esa pregunta es la clave, porque permite dejar de poner toda la responsabilidad fuera y la devuelve al único lugar donde realmente yo tengo poder, que es obviamente a mí. No puedo controlar quién aparece en mi vida. No puedo controlar tampoco las decisiones de otra persona. Ni puedo controlar el pasado, ni las heridas que otros arrastran. Pero sí puedo controlar algo muchísimo más importante, que es quién decido ser a partir de hoy. ¿Cómo voy a comunicarme? ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo voy a escuchar? ¿Cómo voy a responder cuando aparezca un conflicto? ¿Cómo voy a cuidar la persona con la que comparta mi vida? Y cuando eso cambia, todo empieza a cambiar. Quizá no inmediatamente, quizá no de una forma espectacular, pero cambia. Porque una relación extraordinaria no nace de un único gran gesto, nace de miles de pequeños gestos repetidos durante años. Una conversación, una disculpa, una muestra de gratitud, un abrazo, una decisión consciente, un límite sano, una conversación difícil que por fin decides tener. Así se construye el amor, no con fuegos artificiales, sino con pequeños actos de conciencia repetidos una y otra vez.
Y ahora quiero pedirte que imagines algo. Imagina que pasan 5 años. La pregunta es muy sencilla. Si dentro de 5 años todo sigue exactamente igual, ¿cómo te sentirás? Si continúas reaccionando igual, si continúas eligiendo igual, si continúas discutiendo igual, si continúas callando las mismas cosas, si continúas buscando fuera respuestas que quizá llevan años esperando dentro de ti, ¿cómo será tu vida? ¿Cómo serán tus relaciones? ¿Cómo te mirarás al espejo? Y ahora, por el contrario, imagina el otro escenario. Imagina que hoy decides empezar. No resolver toda tu vida hoy, solo empezar. Aprender, comprender, practicar, crecer. Imagina que dentro de 5 años miras hacia atrás y descubres que aquella conversación que antes terminaba en una discusión, hoy termina en comprensión. Que el miedo que antes dirigía tus decisiones ya no tiene el mismo poder. Que eres capaz ahora de poner límites sin culpa, que ya no necesitas perseguir a quien no quiere quedarse, que sabes reconocer una relación sana, que has aprendido a comunicarte, a escuchar, a reparar, a amar de una forma mucho más consciente. Y quizá, solo quizá, compartes tu vida con alguien con quien puedes ser completamente tú mismo o tú misma. No porque hayas tenido suerte, sino porque aprendiste aquello que nadie te enseñó, porque decidiste dejar de improvisar y empezar a construir. Ese es el futuro que deseo para ti. No porque yo quiera venderte un curso, sino porque sé lo diferente que puede llegar a ser la vida cuando dejamos de repetir automáticamente nuestra historia. Hay una frase de Ortega y Gasset que dice, yo soy yo y mi circunstancia. Y es que no elegimos muchas de las circunstancias con las que empezamos esta vida. No elegimos nuestra infancia, ni elegimos el ambiente donde crecimos. No elegimos muchas de las heridas que recibimos. Pero sí podemos elegir ¿qué hacemos con todo ello? Podemos seguir viviendo dirigidos por programas escritos, hace 20 años, 30 o Dios sabe cuándo. O podemos escribir un capítulo completamente nuevo. Y creo que esa es una de las mayores expresiones de libertad que existen. Y ese margen de libertad es lo que define que estemos a la altura de lo que la evolución espera de nosotros o no. Por eso este programa no habla únicamente de relaciones, habla de conciencia, habla de responsabilidad, habla de crecimiento, habla de libertad. Porque una relación consciente no consiste en encontrar a alguien que llene todos nuestros vacíos, consiste en que dos personas completas deciden caminar juntas, elegirse, cuidarse, inspirarse y crecer. Si eso es también lo que deseas construir, será un verdadero honor acompañarte durante este camino. Debajo de este vídeo encontrarás un botón. No representa simplemente la compra de un mero curso. Representa una decisión, una gran decisión. La decisión de dejar de esperar que algún día aparezca la relación de tus sueños y empezar desde hoy a construirla. Porque después de todo lo que hemos compartido durante este tiempo, creo que ya sabes cuál es el mayor secreto de las relaciones que funcionan. No es encontrar a la persona perfecta, es convertirse cada día en una persona un poco más consciente, un poco más libre, un poco más capaz de amar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y si decides acompañarme, nos vemos al otro lado. Porque una gran relación nunca aparece por casualidad, se construye. Y quizá todo empiece con una decisión tan sencilla como la que puedes tomar hoy.